Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, pedimos tu gracia. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre Santo, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, mensaje de resurrección. La resurrección, hoy en día podemos nosotros festejar con alegría el que Jesús se haya levantado, el que Jesús haya triunfado. Felices Pascuas, podemos festejar, podemos ponernos alegres, felices por una razón. Cristo ha resucitado, Cristo se ha levantado, Cristo está con nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de San Juan que después de la resurrección hicieron lo siguiente los discípulos. Esto viene en San Juan capítulo 20, versículo 19 y siguientes. Voy a agarrar Juan 20 del 19 al 23. Vamos a explicar hoy en día este mensaje pascual. Después de la fiesta, después del triunfo, después de que Jesús resucitó, la iglesia celebra una octava, 8 días de cantos, de gloria, de aleluya, de alabanza, de darle la gloria a Dios y sobre todo de alegrarnos grandemente. Alegrarnos porque Jesús ha vencido a la muerte, Jesús ha resucitado, Jesús se ha levantado. Y hoy estamos bien contentos de poder dar ese mensaje en el que Jesús se ha levantado triunfante. Resurrección. Resucitar viene del latín resuscitare. Volver. Suscitar, suscitare. Volver a suscitar. Volver a levantar. Volver a dar vida. A suscitar un movimiento. Suscita, cita, una cita, como de ahí viene también la palabra. Entonces, resucitar quiere decir volver a levantar, volver a suscitar, volver a dar la vida, volver a tener movimiento, tener vida. Y miren qué hermoso dice la palabra de Dios, qué hermoso en este mensaje de Pascua, resurrección. Dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, el día que Jesús resucitó, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, ese domingo de resurrección, estando cerrado por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, entonces nos dice que era al atardecer del día de la resurrección, el primer día de la semana, estando cerradas. ¿Cómo estaban los discípulos? Con las puertas cerradas. Estaban encerrados, estaban ahora sí que aislados. ¿Por qué? Por miedo. El miedo te aísla, el miedo te para, el miedo te frena, el miedo te amarra, el miedo no te deja avanzar. Dice, por miedo a los judíos. Muchas cosas no las hacemos por miedo al qué dirán. A veces no hacemos las cosas y después cuando se nos pasa el tiempo decimos, ¿por qué no lo hice? Yo podía haber hecho eso. ¿Por qué tuve miedo? Dios te llama a ser valiente. Los apóstoles actuaban como muertos, necesitaban vida. De hecho, unos cuantos creyeron en la resurrección, los demás brillaron por su ausencia. Pedro, Juan, el discípulo amado, y María Magdalena son los que vemos que San Juan menciona más en que creyeron en la resurrección,
en las lecturas de la misa de hoy, dominical, ahí lo vimos. Y miren qué hermoso lo que dice aquí. Dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, ya se había acabado el domingo y ellos seguían con miedo, seguían encerrados. María Magdalena fue la primera de madrugada, cuando todavía, fíjese bien, cuando todavía estaba oscuro todo. Ese cuando todavía estaba oscuro que menciona aquí en Hechos 20, perdón, en San Juan 20, cuando todavía estaba oscuro, denota un poco como cuando todavía ellos tenían oscuro todo, no habían entendido la resurrección. El miedo les alejaba, el miedo les detenía, el miedo les hacía permanecer encerrados, ocultos. La primera que se levanta tempranito el domingo es María Magdalena. La primera que siente amor por Jesús, un amor hermoso, un amor que le hace correr e ir y avisarle a Pedro y decirle, se han llevado al Señor del sepulcro y no sé dónde lo han puesto. Entonces, qué importante, mis hermanos, qué importante es entender lo siguiente. Ella corre llena de amor. Va y les dice a los discípulos, se llevaron el cuerpo del Señor. Y ella, aunque todavía no da el mensaje de resurrección, ya está suscitando un movimiento por el amor que tenía. Y entonces salen corriendo los dos y el discípulo amado llega primero. Suscitó movimiento en los apóstoles. Los demás no salieron. Y aquí dice la palabra de Dios, mira lo que dice, al atardecer de aquel día. Ya era la tarde, ya era iba a empezar el segundo día, o sea, el lunes. Todavía era el primer día de la semana, dice aquí, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, estaban bien cerradas las puertas. Cuando tenemos miedo, cerramos la puerta a todo mundo. Y uno tiene que estar luchando, por ejemplo, hoy, con todo esto del coronavirus. El miedo pone en jaque hasta a los policías. Una persona aquí en Juárez dijo, estoy enferma y siento esto y esto y esto. Y le dice, ¿y qué traes temperatura? Y le decía al papá, a ver, chécalo. Y el papá la tocaba y, sí, trae temperatura. Y los policías no sabían qué hacer. El miedo les detenía, el miedo les ofuscaba su cabeza, el miedo les cerraba su corazón. Hoy en día, por tener miedo, podemos cerrar el corazón. Y ni siquiera era el coronavirus. Pero muchas personas que presentan un cuadro de gripe se parece y la gente se pone nerviosa, tiene mucho miedo. Pues a veces cerramos las puertas. Y nosotros debemos de aprender de esto, porque hoy día, dice, las puertas del lugar donde se encontraban estaban cerradas por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con vosotros. ¿Cómo necesitamos mensajes de paz? Mensajes de paz. Sí, necesitamos mensajes de paz. ¿Y cómo nosotros podemos llevar esa paz, esa tranquilidad? ¿Cómo nosotros podemos ser portadores de paz y de amor? En un tiempo en el que la situación está difícil, todo el mundo está hablando de la pandemia, todo el mundo tiene miedo. ¿Cómo podemos nosotros hablar de paz? Primeramente, debes de tener paz en tu corazón. Debes de estar calmado, debes de orar, debes de analizar las cosas, debes de orar y pedir luz a Dios y pedirle a Dios, dame Señor esa paz que necesito para no irle a faltar a la caridad a algún hermano, a alguna hermana, a alguna familia o a alguien. Porque cuando nos entra el miedo, podemos cometer errores. Y nos dice aquí, donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué Jesús les muestra las manos? Porque está mostrando las llagas, se está identificando, está diciendo, ya pagué,
Ya pagué, miren mis llagas en mis manos, en mi costado. Yo ya pagué por ustedes, ya morí, ya derramé hasta la última gota de sangre. No tengan miedo, porque a veces el miedo hace que nos cerremos, el miedo hace que cometamos errores, el miedo hace que dañemos a las personas. Sí, que las dañemos. Y dice aquí la palabra de Dios. Miren cómo nos dice que dicho esto les mostró las manos. Entonces, en cuanto Jesús dijo, la paz esté con vosotros, les dijo, aquí está la señal de que ya morí, la señal de que podemos tener paz interior. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Entonces ellos se pusieron felices, se alegraron todos. ¿Por qué? Porque habían visto cómo lo dejaron. ¿Usted ha entendido la palabra, lo dejaron como un santo Cristo? Cuando dicen, ay, a esa persona la golpearon tanto que la dejaron como un santo Cristo, quiere decir que lo dejaron todo desfigurado, que lo dejaron todo golpeado, que había por todos lados carne colgando, donde le golpearon con los látigos, con los huesitos de carnero que le arrancaban, con las bolitas de plomo que traen los flagelos romanos al final, con todo ese plomo que le golpeaban y le arrancaban. Oiga, fue un suplicio. Lo golpearon tanto, le destrozaron tanto a Jesús, que ¿sabe qué? Cuando lo vieron resucitado, dijeron, wow, ellos lo vieron desfigurado y ahora lo vieron resucitado, lo vieron glorificado, lo vieron transfigurado. Sí, con el mismo cuerpo, con las llagas, e inclusive hasta pidió comida, pero con nuevas cosas que nosotros no podemos entender, como por ejemplo, entró sin abrir la puerta. Ya no es necesario tanto la materia del cuerpo, aunque él sí la tenía, sí la tiene, pero es de una manera ya diferente lo que se nos quiere mostrar ahí, lo que nos quiere hacer entender, transfigurado, glorificado. Impresionante. Y dice que entró y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor porque lo vieron transfigurado, renovado. Jesús les dijo otra vez, la paz esté con vosotros, porque no salían del asombro, estaban impactados. Y entonces dice, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. ¡Qué hermosura! Como el Padre me envió, también yo los envío. Vamos a ver el cuadro. Los discípulos estaban alegres, felices, estaban encerrados, tenían miedo, la situación estaba caótica y llega Jesús y les dice, les muestra las llagas, se ponen felices y les dice, ya pagué la paz con ustedes, tranquilos, cálmense. Y luego le dice, como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Y aquellos dijeron, pero si ni queremos salir, estamos encerrados. Y mire cómo dice, como el Padre me envió, también yo los envío. Entonces el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. ¿Y a qué los envía? Qué hermosura, este mensaje de resurrección. ¿A qué los envía? Dicho esto, en cuanto les dijo, como el Padre me envió, también yo los envío, les da un mandato. Dicho esto, sopló. ¿Sabe qué significa ese soplo? El Espíritu Santo. La palabra soplo, viento, en hebreo se dice roach, roach. Y en griego se dice pneuma. Neuma, viento. Y con un viento les llenó a todos del Espíritu Santo. Les llenó. Aquellos ya tenían paz, ya estaban alegres, pero todavía Jesús los llenó plenamente del Espíritu Santo
para que esa alegría y esa paz no se les quitara y para que pudieran ayudar al hombre a mantenerse resucitado, a mantenerse vivo, a mantenerse animado. Una persona desanimada es una persona inanimada. Desanimado quiere decir sin ánima, sin alma. Es una persona muerta. Él viene a animarlos y a ayudar a todos aquellos que no tienen alma, que están muertos espiritualmente. ¿Y cómo les va a ayudar? De la siguiente manera. Cuando Dios creó a Adán, le dio un soplo, aliento de vida. Adán, del costado de Adán, nació Eva. Del costado de Cristo nace la iglesia. Y brotó sangre y agua. Agua, el sacramento del bautismo, cuando le abrieron el costado. Sangre, el precio de nuestra redención. Pero Jesús deja en los apóstoles su espíritu. Y les dice, dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados queden perdonados y a quien no queden atados. Recibid el Espíritu Santo. Después de resucitado, Jesús quiso darles el Espíritu Santo y el poder de perdonar, de absolver, de resucitar, de levantar, de animar. Les dio al gran animador, al Espíritu Santo, al Paráclito, al que te levanta, te anima y te hace ser santo. Santos son los que tienen el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no vas a ser santo. ¿Cuándo pierdes el Espíritu Santo? Cuando pecas. Pecado mortal. Cometes pecado mortal y ¿qué sucede? En ese momento estás muerto. ¿Cómo resucitas? ¿Cómo vuelves a la vida? Cuando el sacerdote, después de escuchar una buena confesión, con corazón arrepentido, tú te confiesas, soy pecador por esto, Padre, perdóneme esto, hice esto y esto y esto, te dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz y no peques más. Fíjate qué hermosura. Cuando te levanta el Señor, te levanta con el poder del Espíritu Santo en el sacerdote. Cada sacerdote es diferente. Así como ves esta luz, nuestra alma es del color de esa luz. Pero cuando pecamos, nuestra alma se mancha. Aún con los pecados, no se mancha del todo, pero sí le cae como polvo con los pecados veniales. Y cuando cometes muchos pecados veniales, te debilitan para que cometas el pecado mortal. Entonces es importante, aún en los pecados veniales, tenerlos como pequeñas mentiras, como pequeños enojos, como, ¿qué te diré? Pequeñas miradas. Si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, haces pequeños pecados, te van a debilitar y va a venir el pecado mortal y te va a derrumbar, te va a tumbar, te va a matar. El pecado mortal solamente confesándose recuperas la gracia. Y el sacerdote, desde su corazón, así como dice que Cristo en su corazón brotó sangre y agua, así también del corazón del sacerdote brota el agua, brota la gracia que le viene de Jesús, porque el corazón del sacerdote es Cristo mismo. Entonces el sacerdote, cuando dice yo te absolvo tus pecados en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, te libera. A quienes perdonéis los pecados queden perdonados y a quien queden atados. La atadura del pecado. Todos nosotros podemos estar atados y necesitamos ser liberados. ¿Sí? Dice San Juan Bosco,
que nosotros cuando estamos en pecado mortal y pasamos de un mes, olemos a muerto, apestamos a muerto, el alma apesta, está muerto, hay que resucitarlo. Ya no tiene ánima, alma, está desanimado, necesita animarse y para animarlo necesita el poder del Espíritu Santo que llega a través de la oración y también a través de la absolución que te da el sacerdote, bueno, que te da Cristo en el sacerdote. Y dice aquí, a quienes perdonéis los pecados queden perdonados y a quien se los retengáis queden atados. Mis hermanos, hay gente que tiene atada mucho tiempo. ¿Por qué? Atado por el adulterio, atado a la mentira, atado al orgullo, atado a la soberbia. Hay gente que por algo que le hizo un sacerdote jamás volvió a la iglesia, vivió atado al resentimiento y toda la vida ahí atado. Ahora, ¿tú vas a mantenerte atado? ¿Qué quiere el Señor? Si hoy el Señor resucitó, pues quiere que tú resucites. ¿Y cuál es la mejor manera de resucitar, de volver a la vida? Pues muy sencillo. La mejor manera es siguiendo los 3 pasos que Jesús nos enseña en San Juan capítulo 11. Ahorita estoy en Juan capítulo 20 y versículo 19 al 22, pero cuando tú vas a Juan capítulo 11, cuando Jesús llegó y vio a Lázaro bien muerto, porque no lo vio, perdón, llegó a la tumba y les dijo primero, entonces Jesús, dice Juan 11:38, conmovido de nuevo en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús, quitad la piedra. Le respondió Marta, la hermana del muerto, Señor, ya huele mal, es el 4º día. Primer paso, quitad la piedra, quitad la duda, quitad aquello que te detiene, aquello que estorbaba entre Jesús y el muerto, era una piedra. El obstáculo era una piedra y Jesús dice, quiten la piedra, rueden esa piedra. Hay gente que ya dice, mi esposo no cambia ni con pomada de la campana, mi hijo no va a dejar las drogas nunca, mi hija está muy mal, mi hija no va a dejar a ese hombre. Quite esa duda que le daña al Señor. Es cierto, ahí donde está Lázaro, ahí apesta, ahí están, hay gusanos, hay podredumbre. Sí, sus hijos pueden estar en un lugar podrido, pero ¿sabe qué? Usted no debe de perder la fe. Quite la piedra, quite el estorbo. No dude, tenga fe, crea. Acérquese al Señor, que nada ni nadie le aparte del Señor. Primer paso, quite la piedra. Jesús dice, quitad la piedra. Le respondió Marta, la hermana del muerto, Señor, ya huele, es el 4º día. Aunque usted vea a su esposo muerto, podrido en el alcohol, podrido con mujeres, podrido en el amor al dinero y a los placeres, usted confíe, usted manténgase firme. Como la mamá de la doctora Gloria Polo, que murió y porque le cayó un rayo y volvió a la vida, le dio una oportunidad a Jesús y da su testimonio. Dice que su esposo, o sea, el papá de la doctora, le llevaba a las prostitutas bien borracho hasta la casa y ella le decía, mamá, pero ¿no ves lo que te hace? Y decía, mira, Jesús me dice que con el rosario yo lo voy a traer. El demonio me lo jala para allá, pero yo con el rosario lo jala para acá. 38 años rezando el rosario, una mujer de fe. En 38 años ese hombre hizo y deshizo. Y ella siempre pensó, va a cambiar, se va a arrepentir. Mire, unos años antes de morir se arrepintió, se confesó, se entregó a Dios, gracias a que ella y rezó 38 años el rosario ante el Santísimo. Quite la piedra,
no deje de rezar el rosario, no deje de ir a misa, no deje de orar por ese hijo. Aunque pasen los años, usted manténgase firme y en el momento que menos piensa, el Señor se lo va a devolver a ese viejo, a ese hijo, a esa hija, a esa esposa, a esos padres, ¿sí? A esos abuelos. Usted tenga fe. Primer paso, aunque ya huela mal, aunque diga usted, ay, pero es que este huele mal, ay, pero es que este nunca va a cambiar. Usted manténgase firme. Y dice aquí la palabra del Señor. Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto. Entonces, primer paso, quitar la piedra. Segundo paso, mire lo que dice aquí. Quitaron la piedra, entonces Jesús levantó los ojos y dio gracias. Padre, te doy gracias. ¿Por qué? Porque ya se estaba levantando adentro de la tumba Lázaro. Jesús tenía tanta fe y sabía que papá Dios luego le escuchaba. En cuanto en el corazón Jesús le dijo, papá, levántalo. Ya se estaba levantando. Aquel que estaba todo embalsamado, podrido, apestoso, agusanado, ya se estaba levantando. Y Jesús le dice, Padre, te doy gracias. Dar gracias antes de que sucedan las cosas. Den gracias por sus hijos, por el esposo, por todo el tiempo que Dios se los ha prestado. Den gracias por ese hijo tan difícil, esa hija tan difícil, por esos padres tan difícil, por esos abuelos tan difícil, por esos vecinos tan difícil. Den gracias a Dios y díganle, Señor, te damos gracias porque tú vas a levantar a esos muertos. Y dice aquí, te doy gracias, Padre, por haberme escuchado. Ya ve, por haberme, ¿qué? Escuchado. Escuchar es obedecer, o sea, Dios ya lo estaba levantando aquel. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por todos estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Entonces Jesús hasta les tiene que decir, es por todos estos que no creen, papá. Pero mira, para que crean. Dicho esto, tercer paso, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dice, desatadlo y dejarlo andar. El tercer paso es desatarse. Le dijo a los discípulos, desátenlo, porque estaba atado. El pecado ata, la droga ata. El pecado es entrada fácil, salida difícil. Es como el anzuelo. El anzuelo entra fácilmente, pero sale difícilmente. Hay que cortar, porque el anzuelo tiene una punta y luego tiene unos garfios que van así. Entonces, cuando entra la punta, estos de acá, el pez lo agarra y cuando le jalan, se agarra el anzuelo y se empieza a desgarrar por dentro. El pecado es así, entrada fácil, se clava fácil, pero para sacarlo es difícil. Se desgarra la persona. Si yo me clavo un anzuelo, pum, aquí así, no me lo voy a sacar así, le voy a empujar hasta que salga la punta y entonces corto y ya saco. Si no, no va a salir, me va a desgarrar toda la mano. El pecado así es, entrada fácil a la droga y luego desgarra toda una vida, toda una persona. Es bien fácil darse un pericazo de cocaína para salir de ahí. Hasta el cuerpo andan vendiendo las mujeres, hasta se andan prostituyendo, andan robándole a la familia. Es una cosa terrible. Entrada fácil, salida difícil. Pero usted no debe de perder la fe. Entonces, entrada fácil. Es fácil tomarse unas cervezas y volverse alcohólico. Es fácil irse con una mujer y engañar a tu esposa. Y después las broncas no te la vas a acabar. Hasta tus hijos van a andar mal por culpa tuya. Es facilísimo fornicar, irte con un jovencito a fornicar sin hacer las cosas bien, casarte por la iglesia. Es bien fácil. Pecar es bien fácil. Salir del pecado es la bronca.
Una vez que ya el muerto se levantó, una vez que el Señor ya permitió, porque el Señor permitió que muriera Lázaro, porque Él quería manifestar todo su poder. Nuestro amigo Lázaro está enfermo. Primero le dijeron, ve, Señor. Y Jesús dijo, está enfermo. Dice, sí, pero nuestro amigo Lázaro ha muerto, le mandaron decir la segunda vez. Me alegro que esté muerto. Así ustedes van a ver la gloria de Dios. Y la vieron todos cuando lo vieron resucitado. Primer paso, quitar la piedra, quitar la duda, quitar todos los estorbos. Segundo paso, dar gracias a Dios antes de que suceda el milagro. Porque en cuanto das gracias, ya estás demostrando tu fe. Pedir por tus hijos, por todo, con confianza. Tercero, cuando ya el muerto se levante y dé, ahora sí que señales de vida, de movimiento, atado el muerto, brincando, es el momento de llevarlo a los discípulos para que lo desaten. ¿Quiénes son los discípulos? Los apóstoles. Les dijo Jesús, desátenlo y déjenlo andar. ¿Y qué hacen? Van y lo desatan y lo dejan andar. Y después Lázaro era un testimonio tremendo que hasta lo querían matar, porque la gente ya no se convertía tan solo por lo que predicaba Jesús, sino por el testimonio de Lázaro. Lo querían matar porque se convertía mucha gente. Es bien importante resucitar y dar testimonio y mantenerse firme hasta la muerte, dando testimonio. ¿Y qué nos dice aquí? A quienes perdonéis los pecados. Una vez que el muerto da señales de vida, hay que acercarlo a que haga una buena confesión. Y después de que se confiese van a caer las ataduras y va a resucitar, se va a poner de pie y va a dar testimonio. ¿Cómo? Como Lázaro, que nos lo dice aquí el capítulo 12. Se lo voy a leer para que vea que no me lo estoy cuenteando. Dice, 6 días antes de la Pascua Jesús fue a Betania y estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Le dieron una cena. Entonces fue una cena ahí. Y luego mire cómo dice el versículo 9. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba ahí. Y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se le iban y creían en Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, fíjese qué tremendo. Lázaro resucitó porque Jesús dijo, desátenlo y déjenlo andar. Entonces, ya él dio señales de vida, lo desatan. Eso significa la confesión. Es un sentido ahí, ¿verdad?, que le damos, y que más o menos eso significa en la palabra atadura, que es pecado. Lo desatan. Empieza a andar, empieza a dar testimonio y la gente empieza a creer. Fíjese qué hermoso el mensaje de la resurrección. Si usted y yo estamos atados porque queremos. Pero si damos señales de vida, la primer señal de vida de atadura es que si usted ya no avanza, es que si usted no está sirviendo al Señor, si usted está estancado, entonces ¿sabe qué? Necesita acercarse para que lo desaten, porque está estancado, porque está atado. Entonces, una vez que lo desatan y el sacerdote le dice, yo te absolvo de tu pecado en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, vete en paz y no peques más. En cuanto estés desatado, en ese momento vas a resucitar. En cuanto te absuelvan, vas a resucitar, te vas a levantar, vas a estar desatado, vas a empezar a caminar y vas a hacer las cosas mejor. En el nombre de Cristo resucita, levántate y empieza a vivir como Dios te lo pide. Cristo ha resucitado, resucita tú también. Resucita, levántate, entrégate a Dios y el Señor te bendecirá. Yo sé que ahorita los padres están ocupados, pero hasta puedes hablar por teléfono y Padre de lejecitos, me puedo confesar con usted, ayúdeme. Y como de 2 metros te puedes confesar en algún lugar especial.
y el Padre te puede confesar. Así es que no tengas miedo, ánimo, levántate. Resucitar quiere decir suscitar un levantamiento. Resurgir desde la tierra, pero suscitar el levantarse y el ir a hacer una buena confesión para que el Espíritu Santo venga y nos dé el alma otra vez y dejemos de ser muertos y empecemos a vivir como Dios manda. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias porque nos levantas, porque nos resucitas y porque nos acercas a ti. Concédenos, Padre, la gracia de hacer una buena confesión, la gracia de estar vivos y de tener una vida nueva, una vida en Cristo, una vida que suscite en nosotros la misión, el hacer como las dos que se levantaron y fueron a dar el mensaje, María Magdalena y María, mujer de Cleofás, que fueron y les dijeron, el Señor ha resucitado, está vivo y nos mandó decirles esto. Señor, ayúdanos a ser como esas mujeres, a llevar el mensaje de la resurrección. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la intercesión de la Virgen María y del Señor San José. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Este es el mensaje de resurrección. ¡Ánimo! Y nos quedamos ahorita para el Santo Rosario. En 5 minutos comenzamos. Bendiciones.